Bien, vamos a terminar el tema de sistemas operativos de tiempo real, para lo cual le vamos a pedir prestada una presentación a Insubli. La presentación está en inglés, pero se supone que usted la tiene que poder entender y el tema es planificaciones de tiempo real. Este tipo de presentaciones, en la medida que uno respete mencionar, pueden utilizarse. Así que acá vamos a ver dos tipos de algoritmos. Hay más, pero estos dos son los básicos para sistemas de tiempo real, que son los algoritmos de prioridad fija y los de prioridad dinámica. Vamos, hay un pequeño repaso y decimos que los sistemas de tiempo real son aquellos que su correcto funcionamiento depende no solamente de los aspectos funcionales, o sea que hagan lo que deben, sino también de aspectos temporales. Y en ellos tenemos, para medir su performance, el tema que existen deadlines. Y entonces la velocidad de ejecución, la performance en ese caso es menos significante. Lo importante es que cumpla sus restricciones. Y lo fundamental es que sea predecible en lo que respecta a esto. Entonces, bueno, ejemplos, por ejemplo, de lo que es un sistema de tiempo real. Va a actuar, va a tener un sensor, el sector va a generar un input que lo va a trabajar a un sistema computacional de control que va a enviar órdenes mediante un actuator. Típicamente tenemos sistemas de multimedia, como leer, descomprimir y ver videos, etc. Y entonces el problema fundamental con respecto al sistema de tiempo real es especificar las restricciones que tenemos con respecto al tiempo y lograr la posibilidad de satisfacer estas restricciones contra otro. Entonces tenemos dos tipos acá, un multimedia que va a ser un tiempo real liviano y un tiempo contra un tiempo real duro que va a ser contra un controlador digital. Nuestros tiempos de trabajo, entonces lo que vamos a tener es una tarea, un job, que es la unidad de trabajo con la cual trabajamos, y esto va a tener un intervalo de tiempo en el cual se va a tener que ejecutar y un tiempo de ejecución. Obligatoriamente el tiempo de ejecución tiene que ser menor, estrictamente menor que el tiempo que nos damos para hacerlo. ¿Y por qué estrictamente menor? Porque el sistema operativo consume tiempo. Entonces, definimos una tarea como una secuencia de trabajos del mismo trabajo o trabajos similares. Entonces una tarea periódica es cuando el mismo trabajo se repite regularmente, y vamos a definir un conjunto de variables, el periodo, que es cada cuánto se hace, la ejecución, tiempo de ejecución, y por supuesto el tiempo de ejecución tiene que ser estrictamente menor que el periodo, y mayor que 0, y la utilización es el cociente entre ambos. Tenemos, como habíamos dicho en el video anterior, sistemas duros y sistemas blandos, donde los sistemas duros que no se cumplan es un desastre. Habíamos dado el ejemplo de un sistema antimisil. Podemos hacer algo menos bélico, control de temperatura de una caldera. Si nosotros no lo controlamos cada tanto tiempo, puede explotar la caldera y por lo tanto
la validación es esencial porque lo que tenemos que garantizar es que todas las deadlines puedan ser alcanzadas aún en el peor escenario. Y necesitamos garantías determinísticas, no heurísticas, no probabilísticas, sino determinísticas, estrictas en este aspecto. Mientras que las soft deadlines, podemos trabajar con estadística y bueno, si se cumple, perfecto, y si no, simplemente baja la performance. Y acá estamos esencialmente en el mundo del multimedia. Decimos que la planificabilidad es una propiedad que indica cuando un tiempo o un sistema de tiempo real puede lograr sus objetivos de todo esto. O sea, un sistema si es planificable, por lo tanto va a poder lograr sus objetivos. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un sistema en el cual tenemos el tiempo de ejecución dura 1 y se mide cada 4. Por ejemplo, leer un sensor. El mismo va a tener otra tarea, otro job, que se ejecuta cada 5 segundos y tarda 2 segundos. Y tenemos otro que se ejecuta cada 7 segundos y dura 2 segundos. O sea, fíjese que acá si sumamos 2, 4, 5, tenemos un problema. Si la suma de todo cada uno de estos fuera menor que entonces simplemente lo haríamos uno antes que cada uno. Supongamos, por ejemplo, que acá fuera a hacerlo cada 10 y cada 10. Y una tarda 2, el otro tarda 2 y este tarda 1, ningún problema. Cada 10 segundos iniciamos en el orden que está y ya está. Pero como acá esta suma 5 es mayor que esta, ahí tenemos un problema. Porque no puedo simplemente ejecutarla secuencialmente, porque en ese caso la primera tarea no lograría hacerlo. Entonces, lo que va a hacer el planificador de un tiempo real es determinar cuál tarea se va a ejecutar a cada tiempo. Tenemos dos grandes modelos, el de prioridad estática y el de prioridad dinámica. El RM, Rate Monotonic, es un planificador de prioridad estática y va a asignar la prioridad de acuerdo al periodo. La tarea con el periodo más corto tiene la mayor prioridad y ejecuta el trabajo con el periodo más corto. Entonces veamos cómo funciona esto. 4 es el más corto, arrancamos con esta, seguimos con esta, porque comenzamos la segunda, pero llegamos al deadline de la primera. Entonces ahora ¿qué vamos a hacer? Ejecutar la tarea con el más corto. Se produce una interrupción y pasamos a ejecutar la tarea con tiempo más corto. Ahora podemos ejecutar cualquiera de estas dos, ¿correcto? Comenzamos a ejecutar la de periodo más corto, 5, pero ¿qué pasa? Se nos va a venir encima el deadline de esta tarea. Nos habían quedado 2 sin ejecutar, por lo tanto, obligatoriamente acá vamos a tener un problema. Perdimos, no logramos llegar a ejecutar la tarea 3 antes de su deadline. ¿Por qué? Porque elegimos esta tarea porque era la que tenía el periodo más corto.
Entonces, tiempo de respuesta es la duración desde que nosotros largamos el trabajo hasta que lo terminamos, ¿correcto? Ahora, fíjense, cambiamos acá. El tiempo de respuesta de las 3 va a ser 10. Como 10 es menor, no tenemos problema, lo alcanzamos a ejecutar. Nuestro tiempo de respuesta, el R sub I, va a estar dado, bien, ahí tienen la fórmula, es la sumatoria de los tiempos de cada uno de ellos, y donde la función HP, donde T sub K pertenece a HP, es el conjunto de las mayores prioridades de esto. Por lo tanto, un sistema de tiempo real es planificable bajo RM si y solo si R sub I es menor que P sub I para todas las tareas que pertenecen al problema que estamos diciendo. Vamos a volver a la placa anterior para entender de qué estábamos hablando. Igual ustedes lo pueden hacer retrocediendo el video. Fíjense, lo que nosotros estamos diciendo ahora es que la suma de todas ellas, R sub I menor o igual que P sub I. Bien. En este caso se cumple. Porque nosotros, nuestro R sub I que vamos a tener, va a estar dado con un valor inferior al P sub I. Entonces, una forma que nosotros tenemos de planificarlo es haciendo esta otra de forma de hacerlo, y es la sumatoria de los U sub I. Acuérdense, habíamos definido el U sub I como la sumatoria de todos los tiempos, menor o igual que n por 2 a la 1 sobre 2 a la 1 sobre n menos 1. Por ejemplo, en el caso que nosotros estamos trabajando, la sumatoria va a ser 0.55 y el cálculo va a estar dado de 0.78. Por lo tanto, si la tarea 3, en vez de hacerse cada 7 segundos, se hace cada 10 segundos, es planificable bajo RM. Cuando graficamos esta función, fíjense, esta función es independiente de cada una de las tareas, etc. Esta es la función con la cual nosotros estamos trabajando. Nos vamos a encontrar que en la medida que el número de tareas aumente, tiende a hacerse asintótica, se hace asintótica a 0,7, digamos. ¿Correcto? Esto nos permite, por lo tanto, calcular muy fácilmente, porque la sumatoria de los U sub I es simplemente la sumatoria de todos los tiempos de cada uno de ellos en cociente con los periodos. Estoy buscando dónde lo habíamos definido. No, la anterior. Bien. Lo perdí. Bien. Estos son los U sub I. ¿Cuánto
tardo en hacer la tarea y cada cuánto lo tengo que hacer, cuánto tardo en hacer la tarea y el tiempo que tardo en hacerlo, etc. Esto me da la sumatoria de los usuarios. Entonces, ahora veamos esto, que es una prioridad estática, nos da una enorme ventaja, ya que nos es muy fácil calcular si es planificable o no, o sea, si se puede ejecutar bajo una planificación estática, simplemente calculando la sumatoria de los U sub i y fijándola de acuerdo a esta curva. Veamos otro tipo de algoritmo. El algoritmo que dice primero ejecutamos la deadline que tengamos más cerca primero. Y esto entonces trabaja con prioridad dinámica. Se va a ejecutar la tarea con la deadline más corta primero. Bien, arrancamos con el mismo ejemplo que antes. Y comenzamos acá, cortamos, volvemos a ejecutar esta, pero esta no la ejecutamos acá. Terminamos esta. ¿Por qué? Porque tenemos todo este intervalo de tiempo para hacerla. Entonces, como es dinámica y estaba más cerca de su deadline, la tarea 3, aunque esta ya podía volver, el algoritmo continuó ejecutando la tarea 3. Ahora ejecuta la tarea 2, vuelve a la tarea 1 y así sucesivamente. Por lo tanto, lo que vemos que bajo este algoritmo sí podíamos ejecutar estas 3 tareas, aún con una ejecución cada 7 segundos de la tarea 3, que nos lleva 2 segundos ejecutar cada una de ellas. Definimos la carga máxima de trabajo para un intervalo de tiempo t, el dbf. En un tiempo t, en este caso el tiempo que nosotros estamos tomando es 3, 5, 7, lo que estamos ejecutando nos va a dar en ese intervalo de tiempo, estamos con 9, 3, 5, 7, 9 es lo que tenemos en la carga máxima de tiempo. Bien. Entonces, el sistema es programable bajo EDF solo y cuando la carga máxima del tiempo es menor que el tiempo para todo intervalo de tiempo. Entonces, la función debe ahora, la sumatoria de los U sub i tiene que ser menor o igual que 1. Si es menor o igual que 1, este conjunto de tareas es planificable bajo el algoritmo EDF. Entonces, uno se preguntaría, bueno, usemos siempre el EDF. Indiscutiblemente, mientras que el MT con prioridades estáticas nos obliga a que estemos en la U07, el otro nos los da con 1. Por lo tanto, podemos utilizar mucho mejor nuestros recursos utilizando el EDT. Sin embargo, eso tiene algunas problemáticas, razón por la cual el MT se sigue utilizando. No es tan obvio como parezca.
Porque tenemos un problema que es cuando hay una sobrecarga. Cuando hay una sobrecarga, cuando la tarea que tarda un poco más, perdemos las otras tareas. Y ahí entonces tenemos que hacer otra planificación. Entonces, el EDF permite utilizar completamente nuestro hardware, pero cuando tenemos condiciones de saturación, su comportamiento no es predecible. Mientras que el RM es muy simple de implementar y es predecible para las tareas. Lo que estamos diciendo es, no siempre, dado que estamos trabajando con hardware, no es tan cierto que estamos seguros de que la tarea se haga en exactamente ese intervalo de tiempo. Entonces, cuando tenemos sistemas sobre todo del tipo crítico, no utilizamos el EDF, sino usamos el MT con prioridades estáticas, porque eso nos da un intervalo, nos da una garantía, nos aumenta significativamente la fiabilidad del sistema. Nos da seguridad en el sistema, por un lado, y nos garantiza la fiabilidad del sistema. O sea, su tasa de falla va a ser mucho menor. No estamos trabajando con máquinas perfectas, estamos trabajando con hardware que los tiempos de ejecución del conjunto de instrucciones son estimados. Esto a su vez implica toda una serie de consideraciones en los sistemas de tiempo real. Los sistemas de tiempo real tienen que estar automatizados, no puede haber intervención humana porque la intervención humana no es predecible el tiempo que se tarda, por lo tanto no puede formar parte de un job la reacción humana. Y nos debemos dejar cierto margen de tiempo y nos debemos dar redundancia en los aspectos de hardware. Los sensores pueden fallar, tenemos que tenerlos, si son críticos, por lo mínimo triplicados los sensores. Si falla, entonces el tiempo que va a tardar, si falla un sensor, el tiempo que va a tardar en hacerse la lectura va a ser mayor, simplemente porque hay que switchar de un sensor a otro sensor. Y en ese caso entonces la prioridad dinámica, que puede estar saturada, podemos perder, no lograr el objetivo y se nos puede volar la caldera directamente. Entonces, para sistemas que nos admiten flexibilidad o que los costos, en caso de no lograrlo, los costos son relativamente bajos, podemos utilizar prioridad dinámica. Para los sistemas estrictos utilizamos prioridad estática y redundancia significativa en lo que hace a los sistemas críticos. En algunos casos mínimos 3, en casos sistemas muy críticos 5 o hasta 7 veces repetido. Eso nos garantiza que los sistemas funcionen. Y se utilizan mucho en los sistemas actuales, los sistemas de tiempo real. Bien, con esto vamos a ir a la... Está bien, ya habíamos ido. Ya estábamos en la última placa. Y le agradecemos al autor originario. Programar estas presentaciones electrónicas dinámicas no es tan fácil. Así que lo mencionamos, se lo agradecemos y confío en que lo hayan entendido. Igual hay mucha bibliografía al respecto. Van a tener luego otra materia, ATR, donde van a profundizar significativamente, o deberían profundizar significativamente, en estos aspectos de los sistemas de tiempo real.